Hay una historia que te cuentas a ti mismo cuando el mundo explota en tu cara. Nadie los vio venir, nadie pudo, así que nadie pudo hacer algo para detenerlo. Es de esas cosas que no te dejan dormir por las noches, pero recuerda cómo era todo al principio, replantéatelo en tu cabeza, excepto que esta vez tal vez lo veas. Algo pequeño, fuera de lugar. Tal vez sea solo un pequeño hilo, pero es la verdad. Nadie los vio venir. Cuando llegaron, una raza alienígena llamada el Covenant. Antes del 2552, no había manera de que algo así sucediera en la Tierra. ¿En algunos de los planetas o colonias externas? Tal vez. Pero un ataque a la Tierra no podía pasar. Pero estaba pasando. Se llama cristalización. Las naves del Covenant dejaban caer plasma en un planeta hasta que cada cosa y cada persona se derritiera en la superficie. Usualmente, es una destrucción completa para un mundo. La Tierra solo tuvo una probada. El prolongado bombardeo orbital destruyó el este de África, matando a millones antes de que terminara. Ninguno de nosotros volverá a estar a salvo. Pero algo más sucedió ese día. O alguien. ¿Han escuchado lo que dicen los testigos? Cada escéptico ha visto los videos. Yo estaba ahí. Y hasta el día de hoy, me parece increíble. Un hombre en una gran armadura verde apareció, prácticamente de la nada, en Nueva Mombasa. Llevó a cabo hazañas superhumanas y repele sin ayuda una invasión global, para después desaparecer. Así es el jefe maestro. El gobierno unificado de la Tierra, a través de su cuerpo militar, la UNSC, hizo una declaración oficial. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y quién nos protegía? Eso fue todo. Pero, ¿quién es el jefe maestro? ¿De dónde vino? ¿Nos seguirá manteniendo a salvo? Soy Benjamin Giraud, y esto es Cazando la Verdad. Para los que vivimos en la Tierra y no viajamos a través del espacio, existe un planeta cerca de las colonias exteriores llamado Eridano II. Si estás pensando en visitarlo, no te preocupes. Ya fue cristalizado por un ataque Covenant en el 2530, pero 19 años antes de ser cristalizado, nuestro héroe, el jefe maestro, John 117, después conocido simplemente como John, nació en la metrópolis llamada Elysium. Ahí comencé a investigar. ¿Que si lo recuerdo? Claro que sí. ¿Cómo podría olvidar a un chico como él? Él es Dion Govender. Habló conmigo desde su casa en las colonias exteriores. Dion ahora está retirado, pero hace años fue el profesor de John en la ciudad de Elysium, en la primaria número 119. Aparentemente sus escuelas no tenían mejores nombres. John era diferente. Era ágil y rápido. Siempre al tanto de la situación. Los otros chicos lo seguían donde fuera, ¿entiendes? A Dion parecía gustarle hablar acerca de las habilidades atléticas de John. Los chicos jugaban al rey de la colina después de la escuela, ese juego en el que se empujaban unos a otros hasta que solo quedaba uno de pie. A veces paseaba y los veía jugando después de la escuela, ¿sabes? Y te juro que siempre John era el último que quedaba en pie encima de la colina. Cada día. De hecho, creo que los demás chicos peleaban por ser el segundo lugar, porque nadie se metía con John. Yo definitivamente recuerdo a John, aunque eso fue hace mucho. Ella es Ellie Bloomington, otra residente de las colonias exteriores. Cuando era joven, vivía en la misma calle, un par de casas abajo. Él era más joven que yo, pero él no se veía de kinder. Era un niño enorme. A mi amiga Katrina y a mí nos gustaba ir con él por el vecindario. Los tres construíamos una pista de obstáculos con basura y corríamos en ella. Ya sabes, cosas de niños. Conforme Ellie hablaba más de esos años en Elysium, no pasó mucho antes de que se pusiera nostálgica. En las noches calurosas, nuestros padres a veces nos dejaban ir al campo para recostarnos en el pasto. Y tan solo veíamos las estrellas.
Era un lugar muy lindo para crecer. Encontrar a Ellie fue una gran hazaña para mí. Cuando se cristaliza un planeta, encontrar a ciertos residentes es casi imposible. Cualquier registro, papel, discos duros, hasta recuerdos humanos. Después de la cristalización, simplemente desaparecen. Amablemente, la Oficina de la Inteligencia Naval, por sus siglas ONI, preparó las entrevistas para mí. Así que pude charlar con Dion, pero quería ir una milla adelante con estas historias. Así que recurrí a algunas de mis viejas conexiones en las colonias exteriores para obtener más fuentes. Ellie fue mi único logro hasta ahora. ¿Mantenías contacto con John? No, de niña no se me permitía mantener contacto con ciertos lugares, pero me mantuve en contacto con Katrina. Seguimos hablando, de hecho. ¿Sabes qué? Probablemente ella recuerde más cosas sobre John. Le pediré que hable contigo. Espera, ¿para qué es todo esto? ¿Es algo militar? No. John es el jefe maestro. ¿Qué? Sí. John se convirtió en el jefe maestro. ¿El jefe maestro? Sí. Oh, Dios mío, increíble. Espera, ¿estás hablando en serio? No estoy bromeando, lo juro. Oh, por Dios, qué locura. Oh, Dios mío, definitivamente le contaré a Katrina. Es decir, ya quiero ver cómo se vuelve loca. Ellie enloqueció por unos minutos. Creo que no todos los días descubres que tu amigo de la infancia salvó a la galaxia. Está bien, quizá Ellie no fue de mucha ayuda. Necesitaba más la perspectiva de un guerrero. Así que volví con Dion. ¿Ya te conté la historia del boxeo? No. ¿Qué fue eso? ¿Aún no la cuentas? Yo enseñaba primaria a los niños, pero también formé una liga de box en la secundaria. En la segunda semana, John entra. Recuerda, John estaba en 6º grado en aquel entonces. Le dije, ¿cómo estás, John? Y me respondió, me quiero registrar para el boxeo. Y yo le dije, John, tienes 12. ¿De qué hablas? Pero John estaba decidido. Pero lo veía y no se quería ir. Ajá. Así que pensé, ¿por qué no? Tal vez le sirva de lección al chico. No lo sé. Pero bueno, lo puse en el ring con los chicos pequeños. John los hizo pedazos. Terminaba en menos de 15 segundos. Así que, bueno, lo puse contra un bravucón. Un peleador muy bueno. ¿Entiendes? Muy bueno. Ajá. Con 2 puñetazos. John lo noqueó. A sus 12 años. Me gustó hablar con Dion. Era Era muy amable niño, y nunca había gracioso visto como un algo abuelo así. contando una A historia. sus 12 años. Pero creo que No todo sabía eso se cómo perdió pasó. cuando la narrativa tomó No un me lo curso podía oscuro. creer. Pero luego, una semana, John simplemente desapareció. Era el 2524. John tenía 13. La pesadilla de la insurrección que atacaba las colonias exteriores finalmente llegó a la comunidad de John. Bajo la presión de las tropas de la UNSC, los rebeldes estaban debilitados. Desesperadamente buscaron territorios en las regiones y hacían desesperadas cacerías inquisitorias en búsqueda de espías. El secuestro de los civiles y los interrogatorios se volvieron algo común. Ellos ya sabes, te hacían preguntas sin sentido por horas y horas. Thomas Wu vivía en una colonia vecina cuando los rebeldes aparecieron y atacaron, afectando a Thomas y a miles de colonos en redadas. Los próximos meses fueron de horribles detenciones arbitrarias, inseguridad e incesantes interrogatorios. Cosas como, ¿conoces a este tipo? ¿Cuáles son los códigos de encriptación del sistema o de este otro sistema? Y no tenías la menor idea de por qué te preguntaban a ti. En el último par de meses, Imagina Thomas lo que dice sentíamos. que sus captores fueron Nos tras él, alejaron de casa. y al final, ellos solo desaparecieron, dejando a Thomas y a cientos encerrados, muriendo de hambre. No quiero reproducir esta parte de la entrevista, pero les diré, se pone feo. Habló de cómo fueron amontonados como sardinas, cuerpos calientes, cuerpos fríos, personas muriendo en la oscuridad y su hedor. Él no tiene idea de cuánto duró, quizás semanas, pero Thomas y muchos otros sobrevivieron. Lograron escapar. Bueno, no
nosotros nos ayudábamos todos, nos cuidábamos todos, y esa era la única forma de lograr liberarnos. Y nos fuimos, nunca miramos atrás. Cuando le pregunté por los demás sobrevivientes, Thomas comenzó a hacer una lista de las ciudades seguras para los refugiados. Décadas después, la recitaba de memoria. Le pregunté también por la ciudad natal de John. ¿Qué hay de Elysium? No, es un agujero de insurgentes. Tuvo una mala época. Dion Govender me confirmó eso. En la ciudad de Elysium, la gente tan solo desaparecía. Solo pasaba. Cuando los insurgentes tomaron el control, vecindarios completos eran vaciados. Así fue durante meses. Me contó cómo veía a sus comunidades despedazándose poco a poco, todos los días. Le pregunté sobre John. Sí, él y sus padres. John faltó a su primera y última práctica. En ese entonces, parecía como si todos... Perdón. No. Está bien. Tómese su tiempo. Fue difícil ver a Dion desmoronándose así. Se veía abatido. Esta clase de entrevistas pueden ser brutales. Hubiese querido consolarlo, pero sería condescendiente, como si supiera por lo que pasó. Así que nos quedamos en silencio por un rato. Pero antes de terminar, dijo esto. Yo creo que si existe algo bueno dentro de todo esto, es que todo el que haya pasado por eso sabe que su sufrimiento no fue en vano. Cuando ves a un joven crecer con todo esto y hacer lo que John hizo, él nos ha honrado a todos nosotros. Dion creía en John, así como nosotros creemos en el jefe maestro. Creía que esta tragedia que lo formó fue necesaria. Ciertamente sentí como si tuviera la historia del origen de un héroe. Su origen tenía sentido y se sentía bien. Pero a veces tienes que mirar atrás y ver de nuevo. Porque tal vez verás algo pequeño, fuera de lugar. Ese simple hilo. Luego de mi entrevista con Dion, esa misma noche, me sentía agotado. Así que pasé un tiempo sentado frente a un montón de archivos en cajas. Le pagué a los basureros de otras colonias para que hurgaran y me enviaran cualquier documento relacionado con Elysium que encontraran. Los únicos registros que los gobiernos locales dejaron fueron copias impresas, pero las tomé de cualquier forma. Estaba revisando una caja enorme de registros de censo locales, cuando de pronto encontré el nombre de John, en una línea, con información básica. Estaba impreso en blanco y negro. Ahí lo vi. Una simple letra al lado de su nombre. M. Me quedé mirando. Un documento oficial que decía claramente que en el año 2517 John murió. A los 6 años. Por favor, acompáñame en el próximo capítulo de Cazando la Verdad.